Elena Martínez caminaba por las calles de Madrid con pasos lentos, casi pesados, como si el peso de su vida estuviera reflejado en cada uno de esos movimientos. Su cabello castaño, desordenado por el viento frío de la tarde, caía de manera descuidada sobre su rostro. Los ojos, de un gris apagado y cansado, parecían haber perdido su brillo hace mucho tiempo. Cada vez que alguien pasaba cerca de ella, el instinto le decía que evitara el contacto visual. Era una mujer de 30 años que ya había experimentado la dureza de la vida más de lo que cualquier ser humano debería. Su vestimenta era una mezcla de desesperación y resistencia. Una sudadera roja con el borde desgastado por el uso y unos jeans rotos por el paso de los días y el abandono. Las zapatillas, ahora casi irreconocibles, eran todo lo que quedaba de un tiempo en que el futuro parecía tener más oportunidades. El frío ya comenzaba a calar en su piel, pero era el hambre lo que más le pesaba en ese instante. No había comido en 2 días, y sus fuerzas comenzaban a flaquear. Sin embargo, lo peor de todo no era el hambre en sí, sino la mirada de Valeria, su hija, que la observaba con esa expresión inocente de quien no comprende completamente el dolor de la realidad. Valeria tenía 5 años, pero su mirada reflejaba un mundo mucho más grande, más cruel, que el que cualquier niño debería conocer. La pequeña caminaba junto a su madre, tomándola de la mano, pero la energía que Elena solía tener al cargarla en brazos, al contarle historias o incluso al abrazarla, ya no existía. Se había desvanecido entre las sombras de los días perdidos y las largas noches sin respuestas. Valeria era lo único que le quedaba. Ella era la razón por la que Elena se mantenía en pie, pero también la razón de la angustia que no la dejaba dormir. Las caricias que alguna vez fueron espontáneas se habían convertido en gestos automáticos. No era amor lo que le faltaba a Elena, sino energía. La vida la había vaciado. Había llegado a un punto donde no podía ver más allá de ese sufrimiento, donde la idea de sobrevivir solo tenía sentido si se trataba de darle de comer a su hija. La memoria de su marido, Carlos, se desvanecía poco a poco, como el eco de una canción que, por más que intentara recordar, solo podía traerle tristeza. La vida de Elena había quedado detenida en aquel día fatal. 3 años atrás, cuando su esposo murió en un accidente laboral, dejando a Elena y Valeria solas, con nada más que las paredes de un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Desde entonces, la desesperación no la había soltado. El tiempo parecía un enemigo que avanzaba rápidamente, pero sin darle tregua. Elena había luchado en silencio. Había intentado varios trabajos temporales, pero nada parecía suficiente. Las ofertas eran escasas y lo poco que ganaba no alcanzaba para más que unas pocas compras en el supermercado. Así que la idea de pedir ayuda se había convertido en una opción casi desesperada. Hoy, como tantas otras veces, había decidido ir a la mansión del millonario Luis Aragón, un hombre al que apenas conocía, pero que de alguna manera siempre había estado en su radar. Sabía que él vivía en una enorme casa, rodeada de jardines que siempre se veían cuidados y perfectos, mientras que ella no podía mantener ni siquiera su ropa en buen estado. Luis era un hombre misterioso, uno de esos personajes que se encontraban en el otro extremo de la vida, a un nivel al que ella no se atrevía ni siquiera a mirar. Pero había oído rumores, historias de él que decían que, a veces, la gente que vivía en su mundo solitario era capaz de dar algo a cambio de nada. Lo que Elena no sabía era que aquel día iba a cambiar su vida para siempre, no solo porque esperaba una oportunidad para alimentar a su hija, sino porque algo mucho más grande estaba por ocurrir, algo que ningún ser humano podría haber anticipado. Al llegar a la mansión de Luis, un escalofrío recorrió su cuerpo. No era el frío del aire el que la sacudía, sino algo mucho más profundo. Ella tocó el timbre de la enorme puerta de madera, esperando una respuesta, sin imaginar que, detrás de esa puerta, Luis Aragón estaría a punto de enfrentarse a una verdad que había permanecido oculta durante años. Mientras Valeria miraba curiosa los jardines desde los brazos de su madre, Elena no podía quitarse de la cabeza una pregunta. ¿Qué haría si su destino, el de su hija, el suyo propio, cambiara en ese mismo instante? Sin darse cuenta, se encontraba en el umbral de algo que iba mucho más allá de una simple petición de ayuda, algo que la marcaría de una forma que ni ella ni Luis Aragón podrían haber comprendido en ese momento. La puerta se abrió. El futuro de todos estaba a punto de comenzar a revelarse. El timbre sonó de nuevo,
esta vez con más insistencia, como si el destino estuviera apremiando. Elena sostuvo a Valeria en sus brazos, sintiendo el peso de la pequeña, que ya había empezado a quedarse dormida, completamente ajena a la situación. Su respiración era suave, casi imperceptible, y en ese momento, la imagen de su hija le resultó un bálsamo que le otorgaba fuerzas. Aunque el sol comenzaba a ponerse y la fría brisa de la tarde empezaba a calar en su piel, Elena no sentía la necesidad de moverse. No podía hacerlo, no podía retroceder ahora. Tenía que pedir, aunque eso significara poner en riesgo su dignidad. La puerta se abrió lentamente. Frente a ella apareció un hombre alto, de rostro serio y cansado, con una mirada profunda que reflejaba una tristeza que ella no alcanzaba a comprender. Luis Aragón. Elena sintió una mezcla de aprensión y esperanza, aunque la incertidumbre le envolvía la garganta. Sabía que la vida de su hija y la suya misma estaban al borde de un precipicio invisible. La mansión que se erguía tras él parecía vacía, un reflejo exacto de su alma, o al menos eso pensó. En el momento. ¿En qué puedo ayudarle? La voz de Luis fue grave, casi monótona, como si llevara años repitiendo las mismas palabras a desconocidos. Elena no sabía por qué, pero algo en la forma en que la miraba la hacía sentirse pequeña, insignificante. Sin embargo, reunió todo su valor para hablar. Buenos días. Soy Elena Martínez y necesito pedirle algo, empezó, la voz quebrada. Mi hija y yo hemos estado luchando para sobrevivir. No hemos comido en 2 días y... ¿Le importaría si limpiamos su casa a cambio de un plato de comida? Elena miró al suelo mientras hablaba, como si las palabras se le salieran solas, casi sin control. Luis no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en ella, como si intentara captar algo más que las palabras que salían de su boca. Elena podía sentir la tensión en el aire, un silencio incómodo que la envolvía como un manto. El tiempo parecía estirarse en ese instante, y de repente Valeria despertó. La niña levantó la cabeza de los hombros de su madre y miró a Luis con una expresión curiosa, sin comprender por qué estaban allí. El hombre no pudo evitar que su mirada se posara en el rostro de la niña. En cuanto los ojos de Valeria se cruzaron con los de Luis, un escalofrío recorrió su espalda. Esos ojos azules, tan claros, tan familiares. Por un instante, Luis se sintió abrumado. Su corazón dio un vuelco y algo dentro de él se detuvo. La niña lo miraba como si lo reconociera, como si ya lo hubiera visto antes. Elena no vio el cambio en Luis. Estaba demasiado sumida en la angustia que había traído consigo. Sus manos temblaban mientras esperaba alguna respuesta, alguna muestra de compasión. La necesidad de su hija pesaba sobre ella como un yugo, y la idea de que él pudiera decir que sí la impulsaba a seguir. Pero Luis no decía nada. Su rostro estaba tenso, como si una batalla interna estuviera librándose detrás de sus ojos. La niña, al notar la quietud, bajó la cabeza y se aferró al brazo de su madre. Luis no podía apartar los ojos de ella. Recordó a Laura, su hija que había muerto 5 años atrás. Aquella pequeña, tan parecida a Valeria, había sido la razón por la que su vida se había detenido. En ese instante, su mente comenzó a conjurar recuerdos, imágenes de un pasado que pensaba enterrado. ¿Era posible que la niña frente a él tuviera la misma edad que Laura tendría hoy? ¿La misma mirada? ¿El mismo gesto al inclinar la cabeza? El dolor de la pérdida lo golpeó con fuerza, pero algo más profundo se despertaba dentro de él, una sensación que no podía ignorar. La angustia se transformó en una pregunta inquietante. ¿Era esto un simple juego del destino o algo mucho más grande estaba ocurriendo? Los ojos de Valeria, el parecido tan asombroso, no podía seguir ignorando la idea que comenzaba a formarse en su mente. ¿Era posible que esa niña no fuera una desconocida, sino algo mucho más cercano, mucho más importante? Elena levantó la mirada, esperando una respuesta. Los segundos pasaron, cada uno más pesado que el anterior. Luis finalmente habló, su voz aún grave, pero esta vez con una sombra de duda. ¿Cómo se llama tu hija? Su pregunta fue inesperada, y Elena, desconcertada, la respondió de inmediato. Valeria. Elena notó que la respuesta salió con rapidez, como si hubiera sido parte de la misma solicitud que acababa de hacer. Luis no pudo evitar hacer una leve mueca. En su mente, la palabra Valeria retumbaba con fuerza. Esa era la misma respuesta que había escuchado años atrás. Laura.
Pero la niña que estaba frente a él no podía ser Laura, ¿verdad? No, no podía ser. Laura había muerto en el accidente que había destrozado su vida. Sin embargo, las coincidencias no dejaban de acosarlo. La edad, los ojos, el rostro de la niña, el recuerdo del accidente, los informes médicos, la confusión en la identificación de las víctimas, el silencio que se instauró entre los dos parecía interminable. Luis no sabía si debía seguir adelante con lo que estaba sintiendo. ¿Cómo podía alguien tan sumido en el dolor reconocer algo tan increíble? Algo tan inverosímil. No quería caer en ilusiones, pero el parecido era tan asombroso que no podía dejar de preguntarse si el destino realmente tenía un plan más grande para él. Elena comenzó a sentir que el silencio era demasiado largo, que tal vez su presencia ya no era bienvenida. Quiso pedir disculpas, retirarse antes de que su vergüenza la desbordara por completo. Pero antes de que pudiera hacerlo, Luis habló de nuevo, esta vez con una calma tensa. «Entra, te daré algo de comida», dijo, abriéndose un poco más la puerta, pero sin apartar la vista de Valeria. Elena, confundida pero aliviada, no dudó. Con pasos tímidos entró junto a Valeria, que aún miraba a Luis con una curiosidad inocente. Elena, sin embargo, estaba más centrada en la necesidad urgente de que su hija comiera algo. Pero mientras cruzaba el umbral, sentía que algo mucho más grande se estaba gestando en el aire. La respuesta de Luis había sido simplemente un gesto de caridad, pero la atmósfera que se había creado entre ellos indicaba que la historia de esa noche, de alguna manera, estaba a punto de cambiarlo todo. La mansión era cálida, pero la inquietud de Elena se mantenía. Se sentó en el salón junto a Valeria, mientras Luis se alejaba en busca de algo para ofrecerles. Sin embargo, Elena no podía dejar de sentir que algo había comenzado a moverse en la oscuridad, algo que cambiaría su vida de una forma que ni ella ni Luis podían imaginar. La tensión crecía, y con ella la certeza de que algo mucho más profundo estaba en juego. Algo que, a partir de ese instante, no habría vuelta atrás. La mansión de Luis Aragón estaba sumida en un silencio profundo, casi inquietante. Los muros de piedra, cubiertos con tapices antiguos, parecían absorber cada sonido, haciendo que el ambiente fuera aún más pesado. Elena observó, en silencio, los cuadros en las paredes, los muebles de madera oscura y el brillo tenue de las lámparas que apenas iluminaban el amplio salón. Todo a su alrededor era tan perfecto, tan ajeno a su propia vida, que por un momento se sintió como una intrusa. Valeria, sentada sobre un sillón, jugueteaba con una muñeca vieja que había traído consigo, su rostro marcado por la curiosidad, pero sin entender aún la gravedad del momento. El aroma a madera envejecida se mezclaba con el del té que Luis había preparado. En ese instante, Elena sintió la calidez de la bebida atravesando sus manos, pero su estómago no respondió de inmediato. Solo el sonido de las tazas y el pequeño murmullo de la niña al jugar parecían romper la quietud de la estancia. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y Elena no podía dejar de pensar en los ojos de Valeria, en ese espejo del pasado que se había reflejado en Luis. Los ojos de la niña brillaban con la misma intensidad que los de su hija Laura en sus recuerdos más lejanos. Luis estaba en la cocina, dándoles tiempo para que se acomodaran. Elena no podía dejar de observar a Valeria, que, ajena a la complejidad de la situación, se sentaba sobre el sillón mirando la gran chimenea. La pequeña parecía completamente a gusto en ese entorno tan diferente al suyo, tan lejano a las noches frías y a las paredes sucias de su hogar. Elena pensó en lo que le había costado llegar hasta aquí, en todo lo que había tenido que sacrificar por su hija, en lo que significaba realmente ofrecerle un futuro, aunque fuera incierto. Pero algo no la dejaba en paz. Algo más grande estaba comenzando a emerger, y no podía ignorarlo. Luis regresó con la bandeja de té, sus pasos suaves, pero su mirada cargada de una tensión inconfundible. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, su tono era frío, controlado. Sin embargo, al cruzar la puerta y ver a Valeria nuevamente, su rostro se transformó de manera imperceptible. A pesar de su intento de mantener la calma, sus ojos se suavizaron y Elena notó el cambio. Era sutil, pero estaba ahí. Era como si la niña tuviera el poder de cambiar la atmósfera de la habitación, de desatar algo que él mismo no quería admitir. Elena no podía entender por qué Luis parecía tan afectado, no solo por la situación, sino por la presencia de Valeria. ¿Acaso había algo en ella que lo conectaba con su propio pasado? ¿Era simplemente una coincidencia,
¿Que la niña tuviera unos ojos tan similares a los de su hija Laura? La pregunta permaneció flotando en el aire, pero nadie la pronunciaba. Elena se sintió atrapada entre la necesidad de conocer la respuesta y el miedo de descubrir algo que ni ella ni Luis estaban preparados para enfrentar. Luis dejó la bandeja sobre la mesa, con una delicadeza que parecía fuera de lugar. Su gesto era tan pausado, tan calculado, como si estuviera meditando cada movimiento. La mirada de Elena lo siguió, sin comprender bien qué pasaba, pero sintiendo que el aire se volvía más espeso con cada segundo que pasaba. «Gracias por dejarnos entrar», dijo Elena finalmente, quebrando el silencio. No era mi intención incomodarlo. Luis la miró de nuevo, sus ojos oscilando entre el vacío y el recuerdo. «No me incomoda, solo me sorprendió ver a una niña tan parecida a alguien que conocí hace mucho tiempo». Su voz tembló ligeramente, como si las palabras le costaran más de lo que esperaba. Elena lo observó detenidamente, buscando entender qué quería decir con eso. Su respuesta quedó atrapada en su garganta, pero Luis continuó antes de que pudiera preguntar más. «Mi hija, Laura, tenía los ojos igual que ella». Las palabras fueron un golpe directo. Elena no supo qué hacer con esa información. La sorpresa de escuchar el nombre de Laura la dejó sin aliento. No esperaba escuchar ese nombre, ni mucho menos que tuviera una conexión tan cercana con lo que estaba sucediendo. «¿Laura?», repitió, tratando de que la palabra no sonara demasiado fuera de lugar en sus labios. Luis asintió lentamente, pero su mirada se desvió hacia la chimenea, como si las llamas pudieran ofrecerle algo de consuelo. «Hace 5 años, perdí a mi hija en un accidente. Desde entonces mi vida, cambió por completo». Su voz se desvaneció al final, como si la historia completa de su sufrimiento estuviera oculta entre esas palabras no dichas. Elena sintió una mezcla de compasión y temor. No sabía qué hacer con esa revelación. La conexión era evidente, pero el peso del pasado de Luis parecía invadir la habitación, haciendo que todo se volviera más denso, más impredecible. «Lo siento mucho, no sabía...». Elena intentó continuar, pero las palabras se desvanecieron en el aire. Luis la miró, sus ojos llenos de una tristeza palpable. «No tienes que disculparte. Es solo que ver a Valeria me trae demasiados recuerdos y no sé cómo manejarlo». Por un momento, sus manos temblaron al pasar la taza de té a Elena, como si estuviera luchando contra algo más grande que él mismo. Elena no sabía cómo seguir, cómo responder a ese dolor que flotaba en el aire, pero vio a Valeria observando en silencio, la muñeca en sus manos, ajena a todo lo que se decía. Elena sabía que lo más importante ahora era la niña, que en ese instante parecía ser el centro de todo. Mientras Luis hablaba de su hija perdida, algo en la forma en que miraba a Valeria le decía a Elena que el misterio de esa conexión era mucho más profundo de lo que imaginaba. Pero, ¿cómo podía preguntarle a Luis? ¿Cómo podría acercarse a una verdad tan desgarradora cuando ni siquiera sabía si él estaba listo para escucharla? Elena se sintió arrastrada a un abismo de dudas. ¿Y si Valeria no era solo una niña parecida a Laura? ¿Y si esa semejanza no era casualidad? Un pensamiento aterrador comenzó a formarse en su mente, pero no se atrevió a hablarlo en voz alta. No podía decirlo, no podía siquiera pensarlo en voz alta, pero el miedo la rodeaba. ¿Y si esa niña era su hija? El silencio entre ellos volvió a caer, esta vez pesado, insoportable. Elena sintió una oleada de vulnerabilidad, algo que no había experimentado en años. En su corazón, en su mente, se despertaron viejos fantasmas, secretos que ella misma había enterrado en lo más profundo de su ser. Laura. El nombre, las imágenes que le llegaban a su mente, se mezclaban con la figura de Valeria, y una pregunta comenzó a tomar forma. ¿Podría ser posible que todo lo que había creído sobre el destino de su hija estuviera equivocado? No dijo nada. No pudo. Pero las sombras del pasado se levantaban, y Elena sabía que estaba a punto de enfrentar una verdad que cambiaría todo, tanto su vida como la de Valeria. Y Luis, él también debía enfrentar su propio pasado, la verdad que había estado evitando tanto tiempo. Pero aún no era el momento para hablar. Aún no. El misterio no estaba resuelto. El ambiente en la mansión de Luis comenzó a volverse aún más opresivo, como si las paredes mismas se estrecharan a su alrededor. Elena no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en las últimas horas. Aquella coincidencia inquietante, la conexión entre Laura y Valeria, no la dejaba en paz.
Pero más que las dudas, lo que comenzaba a invadirla era una sensación de que algo grande estaba a punto de estallar. No podía ignorar lo que había percibido en la mirada de Luis, en su tono vacilante, ni la forma en que había hablado de su hija. Algo estaba ocurriendo, pero no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Luis estaba más distante ahora, su postura rígida, y su mirada siempre regresaba a Valeria, quien seguía jugando en el rincón, ajena a la creciente tensión. Elena, sin embargo, no podía apartar los ojos de él. Cada palabra, cada gesto, parecía cargar con un peso que ambos se negaban a reconocer. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una forma que la aterraba. Pero en lugar de continuar con sus preguntas, sus dudas, se encontró con un silencio aún más espeso. La tarde caía rápidamente y la casa se sumergía en la penumbra. La chimenea seguía ardiendo, pero el calor no parecía alcanzar a los dos adultos que compartían la habitación. Elena, después de lo que parecía una eternidad, no pudo más. Se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, buscando un respiro, un momento de claridad. El frío del vidrio tocó su piel, y el viento que entraba por las rendijas hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Desde allí, la mansión de Luis parecía aún más aislada del mundo exterior. Un lugar apartado, solitario, tan diferente a la vida que Elena conocía, tan ajeno a todo lo que había dejado atrás. Sin embargo, una chispa de determinación creció dentro de ella. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. No podía seguir ignorando lo que sentía, lo que comenzaba a intuir. Luis debía decirle la verdad, aunque él mismo no la tuviera completamente. Sin pensarlo más, se giró decidida y se acercó rápidamente hacia él. Luis la observó cuando se acercó, pero no la detuvo. Su rostro, marcado por el dolor, ya no podía ocultar la batalla interna que libraba. Cuando sus miradas se cruzaron, Elena no pudo más que hablar, a pesar del temor que la embargaba. ¿Por qué me miras así? ¿Qué está pasando aquí, Luis? ¿Por qué sientes esa conexión con Valeria? Su voz estaba al borde del quiebre, pero no podía dejar que el miedo la controlara. ¿Qué estás ocultando? Luis se levantó de golpe, su reacción un reflejo del desconcierto y la incomodidad que lo habían invadido desde que Elena y Valeria habían entrado. No estás en posición de cuestionarme, Elena. No tienes idea de lo que está en juego aquí. No sabes lo que he perdido, dijo con voz baja, pero cargada de una rabia contenida. Elena, sintiendo que el aire se volvía más denso, intentó mantener la calma. Sé lo que has perdido, Luis, pero también sé que lo que estás sintiendo por ella no es solo la sombra de tu hija muerta. Esa niña, Valeria, no es solo un recuerdo. Ella tiene algo más. Tiene algo que tú estás negando. Luis se quedó inmóvil por un momento, como si las palabras de Elena lo hubieran golpeado con una fuerza inesperada. No quería, no podía, dar cabida a esa posibilidad. Aceptar que la niña que tenía frente a él no era solo una extraña, sino algo mucho más cercano a su corazón. Era algo que no podía permitir. Sin embargo, al mirarla, algo dentro de él comenzó a quebrarse. El parecido era tan innegable, tan inquietante, que su mente no podía seguir ignorándolo. Es imposible, murmuró Luis, más para sí mismo que para Elena. Valeria no puede ser. Pero la duda ya estaba sembrada en su rostro, y las palabras se ahogaron antes de que pudiera terminarlas. Elena, sintiendo que el aire comenzaba a volverse espeso entre ellos, dio un paso hacia él. ¿Y si Laura no murió, Luis? ¿Y si todo lo que has creído sobre ese accidente, sobre el final de tu hija, no es cierto? ¿Y si Valeria es Laura? Luis la miró con incredulidad, sus ojos abiertos de par en par, como si esas palabras fueran un golpe directo. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero lo negó con la cabeza. No, no es posible. Laura estaba muerta. Yo vi su cuerpo, Elena. Lo vi con mis propios ojos. Pero algo en la voz de Luis, en su tono quebrado, decía otra cosa. No era la certeza de quien estaba convencido de lo que decía. Era la duda, el temblor apenas perceptible que denunciaba el miedo profundo que se había instalado en su pecho. Elena podía ver cómo se debatía consigo mismo, cómo la verdad lo acosaba. Si Valeria era realmente Laura, si la niña frente a él era la hija que creía perdida, ¿cómo podía lidiar con ello? ¿Cómo podía aceptar que su hija no había muerto en ese accidente, que todo había sido una mentira? La tensión entre ellos crecía con cada palabra no dicha. El tiempo parecía detenerse mientras la confusión tomaba el control. De repente, Luis se acercó a la mesa, sacó unos papeles
Los miró rápidamente y los deslizó hacia Elena. Eran los informes del accidente, los mismos que había leído y releído en su desesperación. La fecha, los nombres, la identificación de las víctimas, todo parecía correcto. Todo, menos un detalle que lo había ignorado por completo hasta ese momento. Un pequeño error, una nota al margen en el informe que nunca había notado. Esto, Luis susurró, como si la revelación fuera un suspiro entrecortado. La identidad de la niña que sobrevivió no encaja, nunca encajó. Elena sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Los documentos estaban en sus manos, pero la información parecía desbordarse de la hoja. La niña sobreviviente, la que Luis había creído perdida para siempre, tenía otro nombre. No era Laura, o al menos eso era lo que el informe decía. Pero si Valeria no era Laura, ¿por qué se sentía como si lo fuera? ¿Por qué esa conexión, esa mirada, ese rostro que parecía traer a Laura de vuelta? La revelación comenzó a abrir una puerta que ninguno de los dos quería cruzar. Elena sentía que se encontraba en un punto de no retorno. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo, pero no estaba preparada para lo que podía significar. Luis, por su parte, miraba a los papeles, como si en ellos se encontrara la respuesta a todo lo que había sucedido en los últimos años. Un grito ahogado se quedó atrapado en su garganta. No podía comprender lo que estaba viendo, no podía aceptar que la verdad fuera tan retorcida. Pero el hecho estaba ahí, ante ellos, como una sombra que ya no podía ser ignorada. La pregunta era, ¿cómo podrían enfrentar esa verdad? El destino de Valeria, de Laura, estaba ahora en sus manos, pero ambos sabían que al cruzar ese umbral no habría vuelta atrás. El silencio que invadió la habitación se sintió como una condena. Los papeles que Luis había deslizado hacia Elena permanecían sobre la mesa, como una evidencia irrefutable que desbordaba la razón. La revelación de la nota al margen en los informes del accidente había plantado una semilla de duda que ya no podía ignorarse. En ese momento, Luis sintió que el aire se le cortaba, como si algo estuviera a punto de desplomarse. Miró a Elena, buscando en sus ojos alguna respuesta, pero lo que encontró fue el mismo vacío de incertidumbre que lo había estado acompañando desde que Valeria y su madre llegaron a su vida. Elena no podía creer lo que veía. Las palabras de Luis, las hojas de papel ante ella, todo parecía un rompecabezas que, al principio, parecía ser solo una coincidencia. Sin embargo, ahora la duda se había transformado en algo mucho más peligroso, una verdad que no podía ignorarse. El informe del accidente, la identificación de las víctimas, las fechas, las pruebas, todo había sido manipulado, todo había sido distorsionado. Pero ¿quién lo había hecho? ¿Y por qué? Su mente comenzaba a girar, a buscar respuestas en medio del caos. Luis, Elena comenzó, su voz temblorosa. ¿Es posible que todo esto sea una mentira? Las palabras salieron en un susurro, como si decirlas en voz alta significara enfrentarse a una realidad insostenible. Luis no respondió de inmediato. Se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la habitación, sus pasos pesados y llenos de una tensión palpable. No sé qué pensar, dijo, su voz quebrada por la frustración. Todo lo que creía saber, todo lo que me hizo seguir adelante, todo eso se ha desmoronado. Elena sintió que sus fuerzas flaqueaban. Ver a Luis tan quebrado, tan perdido, la hizo cuestionar si realmente debía seguir adelante con lo que estaba descubriendo. Luis, dijo con más determinación, acercándose lentamente. ¿Si Valeria? Si ella realmente es Laura, ¿cómo puedes seguir ignorándolo? ¿Cómo puedes seguir viviendo con esta mentira? Luis giró hacia ella con los ojos llenos de desesperación. No puedo aceptar eso, Elena. No puedo. Mi hija estaba muerta. Yo la vi. Yo la enterré. Su voz se elevó, cargada de dolor, como si cada palabra lo desgarrara. Aceptar que todo esto ha sido una mentira, que mi hija nunca estuvo muerta, que la niña frente a mí no es una desconocida, sino Laura, es algo que no puedo procesar, y mucho menos aceptarlo. Elena se quedó quieta, observando a Luis con una mezcla de compasión y temor. Sentía que estaba a punto de cruzar un límite, que la decisión que estaba tomando cambiaría el curso de sus vidas para siempre. ¿Pero no lo ves, Luis? Esa niña es tu hija. Todo lo que has estado buscando, todo ese dolor, esa pena, ¿acaso no merecen una respuesta? No es solo una coincidencia. Las pruebas están ahí. Lo que te hicieron creer no fue un accidente. Alguien lo orquestó. Luis bajó la mirada, incapaz de sostenerla.
El peso de las palabras de Elena lo aplastaba. No puedo creerlo. No puedo aceptar que mi hija esté viva y que haya estado lejos de mí todo este tiempo. No puedo, repitió, como un mantra, intentando aferrarse a la única verdad que conocía. Elena dio un paso más hacia él, su corazón palpitando en su pecho. Luis, tienes que hacerlo, tienes que enfrentarlo. Laura no está muerta. Laura ha estado viviendo, ha estado esperando. Todo lo que ha sucedido ha sido manipulado. Y tú no puedes seguir viviendo en el dolor del pasado. La verdad te va a liberar. Por primera vez Luis levantó la vista hacia Elena, sus ojos llenos de un miedo profundo. ¿Qué quieres que haga, Elena? ¿Qué puedo hacer ahora? Ya no soy el hombre que era, ya... No soy el padre que fui. Laura se fue. Y aunque quisiera, aunque deseara con todo mi ser que esto fuera cierto, no sé si tengo el valor de enfrentarla. No sé si tengo el valor de enfrentarme a mí mismo. Elena, sintiendo la desesperación de Luis, tocó su brazo con suavidad, intentando transmitirle algo que, en ese momento, solo ella parecía entender. Lo que tienes que hacer, Luis, es ser su padre. No sigas huyendo del pasado. Si Valeria es Laura, si Laura ha vuelto a ti, no puedes dejarla escapar otra vez. No puedes dejarla en el olvido. Ella te necesita, Luis. Nos necesitamos. La atmósfera en la habitación se volvió aún más densa. Los recuerdos de Laura, la pequeña niña que Luis había perdido, comenzaron a invadir su mente, trayendo consigo una mezcla de alegría y dolor, de amor y sufrimiento. Todo lo que había pasado, todo lo que había creído que había quedado atrás, parecía ahora estar frente a él, vivo, respirando. ¿Laura era realmente ella? ¿O solo una cruel mentira, una ilusión creada por su mente rota? Luis se echó hacia atrás golpeando la mesa con la mano, incapaz de seguir soportando la presión. No sé si puedo hacerlo, Elena. No sé si estoy preparado para ver a mi hija después de todo lo que ha pasado. ¿Cómo voy a mirarla a los ojos sabiendo que la dejé ir? ¿Cómo voy a perdonarme por todo lo que no pude hacer por ella? Elena se quedó quieta, observando la lucha interna que él atravesaba. En su pecho, la angustia la consumía, pero su determinación era más fuerte. Luis, si Laura está viva, si ella ha estado esperando por ti, no puedes seguir ignorándola. Ella te necesita, y tú también la necesitas. No te atrevas a perder lo que te queda. No te atrevas a perderla otra vez. Los ojos de Luis brillaron con una mezcla de miedo y esperanza. Todo lo que había vivido hasta ese momento parecía ahora ser parte de una historia mucho más grande, un destino del que no podía escapar y un futuro que ya no podía evitar. Tenía frente a él la oportunidad de recuperar lo perdido, de devolverle la vida a lo que había quedado en el limbo durante tantos años. Pero, ¿sería capaz de asumir la responsabilidad? ¿Sería capaz de enfrentar el futuro con los brazos abiertos, sabiendo que la niña que había perdido ahora estaba a su alcance? «Laura, ¿es realmente Laura?», murmuró, casi para sí mismo, mientras sus ojos recorrían la figura de Valeria, que jugaba tranquilamente en el sillón, ajena a todo lo que se estaba diciendo, a todo lo que se estaba descubriendo. Elena no respondió de inmediato. La respuesta estaba en el aire, flotando entre los dos, lista para ser dada, lista para cambiarlo todo. Pero ella sabía que no era suficiente con decirlo. Luis debía llegar a esa conclusión por sí mismo. No podía forzarlo. Debía ser él quien enfrentara la verdad, quien tomara la decisión final. Finalmente, después de un largo silencio, Luis levantó la vista. ¿Y si lo hago? ¿Y si la enfrento, si la acepto? ¿Y me doy cuenta de que todo esto es demasiado tarde? ¿Y si me doy cuenta de que nunca podrá ser como antes? Elena se acercó a él, tocando su hombro con suavidad, con una firmeza que no era de fuerza, sino de compasión. Lo que importa ahora, Luis, es lo que hagas con el tiempo que te queda. Si te atreves a enfrentar la verdad, si te atreves a ser su padre de nuevo, tal vez no lo sabrás todo, pero al menos sabrás que hiciste lo correcto. Y eso es todo lo que Laura necesita, que la ames, que la reconozcas, que la veas por lo que es, tu hija. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa lo que haya sucedido, lo que importa es ahora, es ella. Luis miró a Valeria una vez más, y por fin la decisión fue tomada. Luis miraba el jardín desde la ventana de su oficina, la misma habitación en la que había pasado horas y horas de su vida, sin comprender que la paz que tanto deseaba se encontraba justo frente a él, esperando ser encontrada.
Había pasado tiempo desde la noche que cambió todo, tiempo que parecía haberle permitido entender lo que en su mente había sido un caos. Ahora, su vida estaba marcada por una calma que, aunque aún reciente, ya se sentía diferente, más real. Había vuelto a ser padre, no solo porque Valeria lo llamara papá, sin entender aún todo lo que eso implicaba, sino porque él había comenzado a aceptar que el destino le había dado una segunda oportunidad. Elena y Valeria vivían con él en la mansión. La relación entre ellos había crecido con el tiempo, paso a paso, en medio de las dudas y los miedos. Luis se había convertido en el hombre que su hija necesitaba, y aunque no podía borrar el pasado, había aprendido a vivir con lo que había. La casa, que antes le había parecido un lugar vacío, ahora se llenaba de risas, de momentos compartidos y de una paz que le había costado aceptar. El simple hecho de ver a Valeria correr por el jardín, como si hubiera nacido allí, le daba una alegría inmensa. Había aprendido que el amor no se mide por el tiempo que pasa, ni por las circunstancias que lo rodean. El amor verdadero, el que más cuesta, es el que se encuentra cuando se está dispuesto a abrir el corazón, a perdonar y a reconocer que los errores son parte de la vida, pero no lo definen. Había entendido que las segundas oportunidades no solo dependen de la suerte, sino de la voluntad de sanar y de hacer todo lo posible por cambiar lo que se puede cambiar. La vida había vuelto a la normalidad, pero una normalidad diferente. Luis ya no vivía en la sombra de su dolor, sino en la luz de lo que había conseguido reconstruir. Había descubierto lo que significaba ser un padre de verdad y lo que implicaba ser una familia, incluso cuando esa familia parecía haberse perdido para siempre. El futuro de Luis, Elena y Valeria estaba lleno de incertidumbres, pero por primera vez Luis no sentía miedo. Había encontrado lo que realmente importaba, el amor, y aunque su vida ya no sería perfecta, estaba dispuesto a vivirla plenamente, sin más sombras que las tardes de otoño traían consigo. La puerta del futuro estaba abierta, y él la cruzaba con paso firme, sabiendo que lo que les esperaba iba a ser, por fin, un futuro lleno de momentos irrepetibles. La vida tiene formas extrañas de enseñarnos lo que realmente importa. A veces, es necesario enfrentar el pasado para abrazar el futuro. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a lo inesperado? Deja tu comentario y comparte tu experiencia. La historia de Luis, Elena y Valeria demuestra que nunca es tarde para redescubrir lo que realmente importa.